información médica que quieres que sea formal, o sea, para que no te salga toda la... Pues no es que no valga la pena, ¿no? O sea, no es que no valga la pena leer a lo mejor toda la información que hay, pero de repente a lo mejor ya en concreto lo que a ti te sirve para la práctica clínica, pues sí hay mucha paja que no te sirve, ¿no? Entonces, les voy a enseñar. Hay dos vías de entrada a PubMed. Lo malo de este PubMed es que la mayoría de los artículos están en inglés. Ahorita les digo cuáles llegan a estar en español o en algunos otros idiomas, ¿no? Lo importante aquí es que le pongas PubMed Central, porque si no le pones PubMed Central, te manda a esta nueva página que sale aquí. Que asumo yo que le hicieron porque de repente gente que no necesariamente son científicos o dedicados a la medicina buscan información y a veces tergiversan esa información, ¿no? Como han visto ahorita con la pandemia, ¿no? Mucha información que hay por ahí, pues no es que esté tergiversada, está mal entendida, ¿no? O está extrapolada a lo mejor ¿cómo les diré? Como a escalas que no debería de tener, ¿no? De repente algunas investigaciones. Entonces, lo hicieron, de hecho aquí viene toda la información de COVID, si a alguien le interesa, ¿no? Como que cuando se empezó a dar, directamente pusieron toda la información de COVID y todos los artículos de COVID me parece que están gratis ahorita, ¿no? Por la urgencia, ¿no? Y por la prioridad que tiene el padecimiento. Pero el problema es que si aquí tú pones, no sé, cualquier enfermedad o cualquier cosa que tú quieras, mira, voy a buscar COVID-19, ¿no? Si le ponen COVID-19, les manda directamente información, que son los artículos que están publicados, ¿no? Pero aquí ya están filtrados, porque creo que ya lo había yo buscado, ¿no? Pero déjenme quito los filtros y miren la cantidad de información que sale, ¿no? Salen 101.066 registros de todo esto, ¿no? Entonces, mucha de esa información, si tú en algún momento quieres saber cómo atender a un paciente con COVID o si la vacuna funciona porque te lo está preguntando un paciente, ¿no? O o si realmente hay una relación entre la inflamación de las encías y esto, ¿no? Pues directamente habría que buscarlo, ¿no? Entonces, aquí regularmente cuando es un tema muy viejito, te va poniendo una gráfica de cuándo se encontraron, ¿no? Desde cuándo se empezó a estudiar, por ejemplo, voy a poner caries. Fíjense cómo cambia, ¿no? Aquí viene más o menos en qué años empezaron a hacer estudios y cuántos hicieron, ¿no? Cuando llegas aquí ya a las estadísticas, ves más o menos en qué años se empezó como a estudiar el tema, ¿no? Por ahí del 2000, como los 40, ¿no? Que se empezó como a estudiar fuerte el tema. Y ahí ves cómo se han incrementado las publicaciones. De hecho, si tú le das clic a cualquiera aquí, te salen los artículos que se publicaron en particular ese año, ¿no? En particular, esta base de datos es importante porque pues la información médica como formal se sube a esta página, ¿no? Es decir, no toda, pero sí al menos la que está en revistas que se supone que tienen como calidad científicamente, están aquí, ¿no? Entonces, por eso es que es importante para alguien que se dedica al área médica, pues no ser experto en inglés, pero sí dominar al menos la lectura, ¿no? En inglés o dominarla hasta cierto nivel para que te puedas mantener actualizado, porque si no, ciertamente te mantienes desactualizado la mayoría de tu práctica clínica, ¿no? Porque los artículos en español sí se van publicando, pero la verdad es que se publican a un ritmo más lento. Incluso cuando hacemos investigación en México, la publicamos en inglés la mayoría, ¿no? Y generalmente la que publicamos en español es porque o creíamos que era importante para el país en particular o para que se entendiera el tema en particular en español, o a veces también porque el artículo no, a veces por las peculiaridades que tiene, no es aceptado en revistas internacionales, ¿no? Entonces, lo publicamos en español. Pero si quieren actualizarse en medicina, pues lo mejor es buscar en esta página. Hay veces que vienen algunos en español, como por ejemplo aquí, o a veces los que vienen en español vienen como en recorchetes. Artículos que traen un abstract en inglés, pero a veces cuando te metes al artículo completo, está en español, o a veces al revés. Entonces, bueno, por
perdón, aquí ya me estoy metiendo. Por ejemplo, yo me metí a ver y ya si quieren ver el artículo completo, le dan aquí donde está el iconito, ¿no? Entonces, y ya eso te conecta regularmente con la revista para que puedas leer el artículo. Hay veces que vienen gratis, hay veces que no, ¿no? Entonces, cuando te dicen que lo compres, pues viene esta cosa, ¿no? Y me parece que sí les enseñó a utilizar Sci-Hub, ¿no? ¿O no? Alguien que me diga por ahí. ¿Sí les enseñó o no les enseñé antes? ¿No? ¿Alguien? Yo no me... ¿No recuerda? Ok, miren. Hay artículos que se venden así, pero si en algún momento para los trabajos que les dejan o algo así, necesitan ese artículo por alguna razón en particular, todos los artículos tienen estos dos números. Este que se llama PMID y este que se llama número DOI. Entonces hay una página que pues no les voy a mentir, sí es piratería, ¿no? O sea... Ah, sí, ya me acordé. Pero pues es piratería legal, o sea, ¿no? Bueno, para los que no sepan, se los explico de una vez, ¿no? Otra vez. Entonces, esta paginita es la que hizo una investigadora rusa y en realidad la hizo, pues con la intención de que todo el mundo tuviera acceso a la ciencia, ¿no? Porque pues no deberían de jerarquizarla de esa manera. Entonces, pues hay científicos que hacen donaciones a esta página y algunos que comparten sus claves para que puedas entrar a ciertas revistas, ¿no? No están todos los artículos, regularmente cuando son muy nuevos, no están, pero este es del 2007, entonces sí debería de estar. Entonces copian este número o este de acá y lo pegan aquí y le dan a abrir y ya lo que te va a dar acceso es por ejemplo, este no está, ¿no? No sé por qué razón, o no sé si no lo he actualizado, qué onda, porque ya las últimas veces los que he buscado no los encuentro, ¿no? No sé si hay ya restricciones o algo. Déjenme buscar algún otro a ver si está. Entonces, por ejemplo, este aquí tiene su número de hoy. Déjenme meterlo. Y a le van cambiando aquí la dirección. Ven que este puntito algo es la dirección en la que está registrada la página. Entonces muchas veces lo cambian dependiendo de las demandas que van recibiendo, ¿no? Porque están demandados por todos lados. Entonces, pues a veces eso pasa, ¿no? Por ejemplo, este sí está, miren, y es de microbiota oral. Se ve bueno. Entonces, esa es una forma, ¿no? Pero claro que esto te mete pues un montón de información que tú a lo mejor es para qué leo todo eso, ¿no? Puede pasar. Entonces, les voy a enseñar realmente qué es lo que tú deberías de buscar, ¿no? Esa es la forma para descargarlos, ¿no? Entonces me voy a meter a PubMed Central directamente. Aquí ya estás en PubMed Central, ¿no? Pero me voy a meter para que vean desde el inicio cómo se mete. Entonces, viene el PubMed y viene este que dice Home PubMed Central, que pertenece a la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, ¿no? Entonces se meten ahí y lo importante es aquí te da varias opciones. Entonces hay terminología médica que se llama así, MESH. Son términos con los cuales los artículos se indexan para que tú puedas encontrar información. Entonces digamos que de la caries yo quisiera buscar información en concreto, ¿no? Entonces, cuando tú le pones caries, te dice aquí algunos términos que incluyen caries, ¿no? Entonces, tú tienes que escoger de estos cuál te sirve o cuál es el que quieres realmente buscar, porque hay muchos que cuando tú le pones caries te muestra todo esto, ¿no? Todos los artículos relacionados a todo esto. Entonces, tú lo que quieres en concreto es artículos que hablen de caries dental. Entonces, nos vamos a donde dice dental caries, por ejemplo. Le damos aquí, la palomeamos. Y aquí donde dice adherir al buscador, lo agregas. Y si quisieras ver, por ejemplo, lo caries dental en, no sé, pediatría o en un área en particular, podrías agregar la palabra. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ponerle... ¿no? En ocasiones te sale, cuando tienen una sola palabra,
para definir eso que tú estás buscando, te pone la palabra y te pone aquí algunas opciones de qué quieres buscar de la odontología pediátrica, ¿no? Entonces, yo lo que hago y lo que se recomienda es ponerla directamente la palabra, ¿no? Para que busque todo esto y ya tú veas que te sirve de ahí. Porque usar estos filtros a veces limita mucho la cantidad de información que ya encuentras, pero porque te está filtrando la información de calidad, ¿no? Entonces, ya que agregaste las palabritas que tú quieres, aquí tú puedes ponerle una palabra y otra, o una palabra o otra, o una palabra pero que no incluya algo, ¿no? Para eso son estos algoritmos que se llaman algoritmos booleanos. Entonces le das aquí en buscar y entonces ya la cantidad que me saldrían de artículos, si yo busco esto así libremente, pues serían mucho mayor, ¿no? Aquí si ven ya son 487. De todos estos años, o sea, desde que se empezó a investigar hasta acá. Entonces aquí vienen de hecho cuántos artículos se publicaron por año si tú quisieras ver un año en particular, ¿no? O si quisieras hacer un proyecto o hacer una investigación tú para tu consultorio, ¿no? De algunos años para acá o de los últimos años para una plática que te tocara dar, ¿no? Algo así. Lo puedes buscar ahí. Y aquí, del lado izquierdo, viene realmente lo que a ti te interesaría ver. O sea, quieres ver, aquí se incluyen libros y documentos, ensayos clínicos, metaanálisis, ensayos clínicos controlados, digo aleatorizados, perdón, revisiones y revisiones sistemáticas. Entonces, como clínico, ¿qué te interesa? Pues o los ensayos clínicos, estos que están aquí, los aleatorizados o los otros, las revisiones sistemáticas o los metaanálisis, porque son los que concretamente llegaron a algo, ¿sí? O sea, estos estudios son los que hacen comparación de alguna terapia, ¿no? Y estos son los que te van a hablar en concreto de qué sirve como medicamento, qué sirve como terapia, ¿no? Entonces, muchas veces cuando una revisión sistemática nada más dice revisión sistemática, quiere decir que probablemente no llegaron a una conclusión, pero cuando dice revisión sistemática y metaanálisis, lo más probable es que sí hayan llegado a una conclusión, ¿sí? Entonces, digamos que de estos 487 yo le dijera, nada más quiero que me muestres metaanálisis que hablen de caries en odontología pediátrica. Y nada más hay estos. A nivel mundial y en todos los años, ¿sí? Esto es lo que hay. Entonces, por eso a veces a lo mejor han escuchado que hay poca evidencia realmente. Porque si tú buscas estas dos palabras, pues te va a salir un mundo de información, pero cuando ya vistas concretamente lo que sirve, pues es poquito. De hecho, hay por ahí un artículo en el que hicieron precisamente una revisión de pediatría y concluyen diciendo que pues, la pediatría requiere estudios en la mayoría de los campos, ¿no? Y eso pasa con muchas áreas de la odontología. Entonces, así es como se busca ya en posgrado. Lo que le estoy enseñando es cómo se busca información en posgrado, ¿sí? En licenciatura, les digo, regularmente no se enseñaba esto, pero pues yo creo que ya es tiempo como de empezarlo a abrir, ¿no? Para que pues, realmente se formen como dentistas, pero dentistas basados en ciencia, ¿no? Y no en el empirismo, que es como lo tradicional. No es que esté mal, pero pues ya evolucionó. Entonces, si te saco como dentista empírico de la carrera, te estoy sacando un tanto atrasado, ¿no? Hay noticias. Entonces, pues son dos estudios, ¿no? Que hay ahí. Si quisieras ver, por ejemplo, ensayos clínicos, quito ese filtro y a lo mejor nada más pongo que me muestre ensayos clínicos y a lo mejor le digo que me muestre también los otros ensayos que no son aleatorizados, ¿no? Regularmente estos son más estrictos, son estudios más formales, con más criterio que estos de acá, ¿sí? Entonces, por eso te da las dos opciones. Y miren, son 9 resultados, ¿no? Entonces, cuando les digan que hay un montón de investigación de caries, con toda confianza les pueden decir, no es cierto, hay 9 artículos, ¿no? Al menos hasta el día de hoy. Hay 9 ensayos clínicos de caries, desde que se empezó a estudiar, miren, en los 90 que se empezaron a hacer ensayos clínicos, ¿no? Entonces, y aquí pues ya tú puedes investigar cualquiera, ¿no? Y así como esto, cualquier urgencia médica, es decir, ¿cómo se atiende una urgencia médica si aquí le ponemos resitación cardiopulmonar o hipotensión en odontología o lo que sea, directamente puedes ver cuál es la forma de tratar, ¿no? Si se tiene que poner, por ejemplo, un antibiótico antes de una cirugía o no, por ahí hay algunos, ¿no? No me crean porque no me acuerdo bien del resultado, ya tiene mucho que lo vi, pero me parece que lo que decían era que no tenía caso mandar un antibiótico de manera profiláctica, ¿no? O sea, basado en ensayos clínicos, ¿no?
Entonces, esa es una manera, ¿no? Si quieren ver también información de calidad, pero que son revisiones, pero revisiones que tienen una estructura científica, escogen revisiones sistemáticas. Entonces aquí hay 5 resultados de revisiones sistemáticas, que seguramente no han llegado a nada porque, como vieron, hay muy poquitos ensayos y estos se basan en los ensayos que hay. Entonces lo más probable es que no hayan llegado a una conclusión concreta, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren aquí autismo y odontología pediátrica, ¿no? Sí, para programas de salud dental, ¿no? ¿Sirven o no en las escuelas? Que vayas a las escuelas cuando estás atendiendo. Y cuando buscan revisiones sistemáticas o metaanálisis, están diseñadas para que tú como clínico no tengas que leerlo todo. Lo que tú tienes que leer son las conclusiones. Esto de aquí, ¿sí? Y aquí ya en concreto te dice si funciona o no. Para eso están diseñadas estas revisiones, para que tú te puedas actualizar de manera muy rápida. De hecho, se hizo precisamente para eso, para que si tú estás trabajando en clínica, en hospital o en cualquier lugar, y tú tienes dudas o un tiempo libre, rápido te puedas actualizar en un tema y decir esto sí funciona, esto ya no funciona, ¿no? O así. Para eso se diseñaron estas revisiones sistemáticas. Entonces, así es como se filtra información, y de mucha información llegas a información muy concreta, que luego me dicen cuando tienen que hacer proyectos para el doctor Ramos, ¿no? Que luego el doctor Ramos ven que les dejo una tesis y luego me están escribiendo. O algún proyecto para cuando toque hacer el servicio social, ¿no? Así puedes infiltrar la información de calidad y ya tú sabes que tu proyecto tiene lo mejor que hay de información, ¿no? Ya no te metiste a toda la paja que hay por ahí, ¿no? Les digo, funciona, o sea, cuando estás al menos aprendiendo sí sirve que leas revisiones y demás, ¿no? Pero ya cuando tienes a lo mejor la prisa de que ahí está el paciente, ¿no? Pues a veces ya no tienes tanto tiempo, ¿no? Y ya con más experiencia incluso puedes filtrar información, ¿no? Yo, por ejemplo, que ya tengo como años en esta cosa, yo ya lo que veo son los resultados, o sea, de los estudios a veces, les soy sincero, ya no me da tiempo de leerlos completos, ¿no? A veces sí, cuando veo que el artículo está interesante, lo completo, ¿no? Pero, por ejemplo, los ensayos de vacunas COVID y cosas así, no los leí completos, son informes enormes, ¿no? Lo que leo son los resultados. Pero sí, para eso ya tienes como que tener como cierto conocimiento de estadística, ¿no? Que se adquiere pues en la maestría o en el doctorado, entonces, principalmente en la maestría. Entonces, y por eso es importante que te sigas actualizando todo el tiempo, ¿no? Es decir, sigas estudiando y no dejes de estudiar. Bueno, esta es una base de datos, les digo, es la base de datos principal. Otra pues sería Cielo, pero en Cielo la verdad es que ya no encuentras revisiones sistemáticas tal cual, ¿no? Sí llega a ver en español, pero la verdad es que es un poquito raro encontrar, ¿no? Por ejemplo, revisiones sistemáticas. Entonces, de estas revisiones y de estos metaanálisis son de las que les digo que se hacen las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, miren, sí hay algunas de tracción extraoral, cervical, para maloclusión, interlucina. Muchas veces van a ver que hay pues, proteínas o interlucinas o citoquinas en los artículos. Sí es importante. Lo que pasa es que son los marcadores que al final desarrollan una actividad inflamatoria, ¿no? Entonces, pues precisamente una interlucina genera actividad inflamatoria, ¿no? Entonces, y muchas veces las reacciones agresivas que tiene el cuerpo son los que puede poner grave a un paciente. De hecho, todo padecimiento, toda patología empieza con un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, por eso es que en los artículos pueden ver que se estudian mucha proteína o o sea, son genes, pero son genes que luego producen una proteína, ¿no? Entonces, y a veces esas proteínas son inflamatorias, como estas. Entonces, por eso los pueden ver mucho, ¿no? Principalmente también si leen cosas de periodoncia. Si a alguien en particular le gusta la periodoncia, ellos están estudiando mucha cosa inflamatoria.
los endodoncistas se investigan más cosas como de irrigantes y aspectos microbiológicos, ¿no? Como que también cada subárea de la odontología estudia como cosas en concreto, ¿no? La cirugía, por ejemplo, a los que les gusta cirugía, estudian sí una parte de urgencias médicas, pero también estudian mucho como efecto de medicamentos, más que nada, o de alguna técnica en particular, ¿no? Pasa lo mismo con ortodoncia. Ortodoncia lo que hace es como innovar en cuanto a las técnicas que van utilizando y van viendo pues si son más útiles o no, si aceleran el tratamiento o no. Por ejemplo, el que es coordinador de la maestría en ortodoncia es muy bueno, ¿no? Para esto. Aparte de ser muy buen ortodoncista, es buen investigador, ¿no? Y el cuate ha hecho artículos, ¿no? De cómo acelerar el tratamiento de ortodoncia y bien, ¿eh? Entonces el cuate es buenísimo. Y ojalá que les dé clase, ¿no? En algún momento Ferrer. Es muy, muy bueno el cuate, ¿no? También la doctora Cristian de pediatría, ella creo que ya entró a su doctorado, no me acuerdo bien, pero ya sabe investigar, ¿eh? O sea, ya casi que nada más quiere el papel porque es muy buena dentista y muy buena investigadora, ¿no? Entonces, encontrarte así como especialistas que sean, o sea, todos son buenos, ¿no? Pero encontrarte uno que se le den las dos cosas como que sí es medio raro, ¿no? Bueno, esa es otra base, ¿no? Y la otra que a lo mejor es en la que pueden encontrar menos información es esta de Redalic. Entonces, porque se dedica más como a ciencias sociales, entonces si en algún momento quieren darle o ver un enfoque social de algún tema médico, a lo mejor por aquí pueden encontrar eso, ¿no? Se han vuelto mucho más estrictas, ¿eh? Entonces, igual en una de esas sí ya encuentran, ¿no? Artículos buenos. Odontología le puse. Odontología. Y bueno, ahí pueden ver, mira, esto no lo había visto, ya tienen filtros. No, está súper bien. Pues miren, a lo mejor sí ya encuentran más información, ¿no? Ya tiene filtros esto. Antes esto estaba bien rudimentario, ¿eh? Y antes me estoy refiriendo como hace unos 10 años. Estaba bien rudimentario todo esto. Pero pues lo bueno es que se han aplicado, ¿no? En esta parte. Y la otra es que busques directamente en Google, pero si buscas en Google, yo lo que les recomiendo es que busquen en Google académico. Y aquí una forma de filtrar mucho la información en Google, digamos que le pongo, estaba yo buscando caries pediátrica, ¿no? Entonces, aquí lo que ven es que incluyen patentes y citas y salen un montón de resultados. Entonces, lo que pueden hacer es quitar las patentes y las citas y después que te lo ordene por fecha y se limita un montón la búsqueda, ¿no? Entonces, aquí ya tienes en concreto pues, los PDFs, ¿no? De cosas que te pudieran servir. Entonces, esas son las formas en las que se filtra información para que no se vayan al pues, conjunto de información que pues, puede tener cosas interesantes, pero que pues, no siempre te funciona, ¿no? También algunas revistas ya están pidiendo, al menos a mí ya en alguna publicación, me pidieron que se hiciera un video que suben a YouTube, la verdad es que ni lo he visto, ¿no? Y no lo hice yo, lo hizo otro investigador con el que hice esa investigación, que es un investigador de ingeniería de ahí de la universidad. Pero algunas ya están pidiendo videos más que, o sea, sí te aceptan el artículo, pero te piden un video donde resumas la investigación. Entonces, probablemente si buscan por ahí en YouTube, ya se encuentren de repente investigaciones, ¿no? En concreto, que te las explican, ¿no? Ahí en los videos, porque pues, se resume como creo que era un video de 5 minutos el que nos pidieron o algo así. Entonces, alguna duda que tengan de esto, que digo, nada más es un brevario, ¿no? Para que ustedes vean cómo se busca información, ¿no? Otra cosa, si llegan a buscar información, no es para que confronten a sus maestros, ¿no? Porque de repente me ha pasado que les he enseñado a filtrar información y así, y de repente atacan a sus maestros, ¿no? Y luego a los maestros grandes. No, el objetivo no es ese, ¿no? Lo que pasa es que los maestros que ya están más grandes, pues tuvieron una escuela basada en el empirismo y es
es normal, está bien, ¿no? De hecho, es válido médicamente, ¿no? De ahí vienen los sistemas de residencia, ¿no? De que se hace R1, R2, R3, tanto en medicina como en odontología, en algunas áreas de odontología, ¿no? Ven que en la facultad, de hecho, se utiliza el sistema de R1, ¿no? Y R2 y R3. Entonces, no, la idea no es que evidencias a tu maestro porque a lo mejor no está actualizado, ¿no? Sino que tú lo sepas, ¿no? Que así se puede buscar información y que puedas pues, corroborar cuando a lo mejor tu maestro te está diciendo algo que ya está, pues a lo mejor actualizado, ¿no? No para que tú lo evidencies, sino para que tú sepas que a lo mejor lo que ya te está diciendo ya está un poquito pasado de moda, ¿no? Entonces, para que no los vayan a confrontar, ¿no? Porque sí me ha pasado que los confrontan y alguna vez alguna maestra me reclamó, ¿no? Que les estaba enseñando, y no, pues está bien, pero sí me sentí como apenado, ¿no? Porque dije, no, esa no era la intención, ¿no? Bueno, ¿alguna duda que tengan de esto? Si no, para meterme un ratito a la materia. No, doctor, gracias. No, Doc, no hay duda. No, claro. Bueno, es de la materia, ¿no? O sea, es para la materia, nada más que aquí tengo unas diapositivas, pero la verdad es que estas diapositivas ya están medio viejitas de cuando las saqué y ya vieron que ya está diferente. Entonces, esta librería, la librería Cochrane, se dedica a pura revisión sistemática. Ahorita no se las enseñé porque muchos están de cobro y de hecho, si las buscan en PubMed, cuando hay revisiones sistemáticas, directamente te vincula el artículo, ¿no? Y está publicado aquí en la librería Cochrane. Esta se hizo para hacer puras revisiones sistemáticas. Entonces, lo que hace la librería es publicar nada más eso. Y tienen un protocolo muy estricto. De hecho, si ven una revisión que pertenece a esto, pueden confiar en la información que están leyendo. Son súper estrictos. De hecho, el manual para hacer una con sus reglas, para hacer una revisión sistemática con sus reglas, es un manual como 700 páginas, ¿no? Que en algún momento sí me chuté, pero la verdad, hasta yo los vi demasiado intensos, ¿no? Pero digo, está bien, ¿no? Es información médica. Entonces, está bien. Pero ahí pueden buscar también revisiones directamente. No te mete a artículos ni ensayos clínicos. Esta base lo único que te enseña es pura revisión. En un principio, de hecho, en esta librería traducían la información al francés, al español, al ruso, al chino. Pero de repente ya había revisiones que eran de 400 páginas. Y digo, no que te tengas que chutar las 400 páginas. Tú, como les digo, la idea es que leas la conclusión, ¿no? Pero a veces para los que nos dedicamos a la investigación, pues ya era leer todo el artículo, ¿no? Entonces, como que dejaron de traducirlos. Todavía por ahí hay algunos que te encuentras en español, ¿no? Vienen en el mismo documento. O sea, tú descargas el documento en inglés y luego ahí mismo vienen en inglés y en español, ¿no? Les digo, pasaba antes, ya no sé si todavía lo hagan, ¿no? Y viene pues esta parte de Sci-Hub, ¿no? Entonces, pues ya les dije cómo se busca, ya lo que les dije es más completo que esto, y les digo, lo que tienen que leer es la conclusión, si van a leer una revisión sistemática o un metaanálisis. Si van a leer un ensayo clínico, ahí sí tienen que leer, también pueden leer la conclusión, pero sí les recomiendo que más bien lean todo, ¿no? ¿Y cuándo puedes confiar en un ensayo clínico? Cuando el ensayo clínico o en una revisión sistemática puedes confiar cuando llegó a metaanálisis y concretamente tú ves que encontraron al menos 2, 3, 4 ensayos clínicos con el que pudieron hacer el metaanálisis, ¿no? El metaanálisis no les he explicado qué es, ¿verdad? Déjenme ver si por aquí hay un ejemplo de gráfica de metaanálisis para decirles qué es, ¿no? Era la que es como un árbol. Ándale, es la grafiquita de árbol, pero como ya los combinaron, déjame explicársela a los demás, ¿no? Pero sí es esa tal cual, Emilio. Entonces, déjame ver. ¿Qué pasó? ¿Podemos grabar la clase? Ah, sí, perdón. No, sí la pueden grabar cuando quieran. Lo que pasa es que a mí me dicen, pero luego se me olvida. Pero sí. Y de hecho, creo que en automático se queda, pero la tienen que descargar. Porque ven que al principio como que sí se grababan y se quedaban ahí, y ya después como que se saturó el sistema, yo creo, y dejaron de hacerlo, ¿no? Pero sí, con toda confianza lo pueden
pueden grabar. Gracias. De nada. Déjenme buscar que hay imágenes por Splot, ¿no? En sí, este es el metaanálisis, miren. Y lo que hace el metaanálisis es que te va comparando varios estudios. Estos son los estudios. De hecho, cuando ustedes ven estos estudios, quiere decir que en esa revisión sistemática, estos son los estudios de mejor calidad a nivel mundial en todos los años que hayan evaluado los autores. A veces no son de todos los años, ¿no? A veces nada más es una actualización de cierto año a cierto año. Entonces, pero lo que tienen que checar es que, déjenme ver, este está mejor. Por ejemplo, aquí viene el tratamiento y viene el control. Y entonces lo que tienes que checar es este rombito de acá. Estas líneas que están aquí es como el peso de cada estudio. Entre más grande sea el rombito, a veces puede ser un circulito, un cuadrito, cambia la imagen, ¿no? Entre más grande sea, quiere decir que ese estudio fue más importante para que se llegara a la conclusión que está acá abajo. ¿Sí? Cuando ven que tienen así, estos son intervalos que se llaman intervalos de confianza. Cuando son muy largos, quiere decir que el estudio estaba medio sesgado, pero era de calidad, ¿no? Al menos de una calidad suficiente como para entrar en su estudio. Entonces aquí lo que tú tienes que ver es este rombito de acá abajo. Si el rombito está hacia el lado donde dice tratamiento, o sea, si está del lado izquierdo de la línea, quiere decir que el tratamiento funciona. Pero si está pegando en la línea, aunque sea poquito, o del otro lado, quiere decir que no funciona. Entonces, esto significa esto. Cuando esto es menor de 1, bueno, no siempre es cuando es menor de 1. Lo que tienen que ver es la línea, porque a veces sí es el número 0, ¿no? Dependiendo de cómo lo hayan sacado. Pero en general, si tú ves que la línea está marcada en el número 1 y ves que estos datitos son menores a 1 y no lo tocan, el 1, quiere decir que el medicamento es un factor de protección. Pero si en algún momento este intervalo toca el 1, aunque sea un poquito, o está completamente del otro lado, quiere decir que es un factor de riesgo. O que al mismo tiempo que es un factor de protección es un factor de riesgo, entonces no te sirve como tratamiento. Entonces muchas veces cuando tú revisas un metaanálisis, lo que tienes que checar es la grafiquita para ver si funciona o no funciona. ¿Sí? Entonces así es como se interpretan esos estudios. Para que sepan ya qué es el metaanálisis, ¿no? Eso es el metaanálisis y eso es lo que concretamente te puede decir si algo funciona o algo no funciona, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ya directamente la definición de urgencia médica. Y bueno, la urgencia médica es una situación